paciencia si no quieres tu demencia. Tengo bien, con vitamina de Fanesca. Hola, mi doctor. Hola, Milari, ¿cómo están? Buenas tardes a todos. Y un saludo a todas las personas que nos están viendo aquí en Doctor 7, su revista médica familiar favorita. Siendo las 5 en punto de la tarde, les damos la más cordial bienvenida a esta hora informativa donde además de aprender, usted también puede interactuar con nosotros con respecto a los temas de salud que a diario tratamos aquí junto al doctor Carlos Nieto. Gracias. Y con Larisa Cacho. Ay, muchas gracias. Porque eventualmente mi mamá dice que nos está viendo y que porque estamos velando en Semana Santa, mamita. Ay, es verdad. Porque hay sugerencias. Manuelita nos mandó una sugerencia y dijo que abran con John Briel, porque también esa es la vitamina. Así que saludos también para Manu. Gracias por la sugerencia. Pero mamá, eso es solamente por el show. Estamos en recogimiento. Claro, sí. Estamos en recogimiento. Lo que hacemos aquí en Doctor 7 en esta hora no nos define como personas ni como creyentes. Ah, sí. Exactamente. Así mismo como dijo la Lari. Pero bienvenido el día de hoy. Bienvenidos. Y pilas, ¿Por porque qué? pueden llamarnos en el programa que vamos a tener súper, hiper, mega especialista en vivo para hablar del tema del día de hoy, mi querida Lari. A propósito de que mañana es 17 de abril, mañana es feriado, por eso es que el tema del día de hoy lo toparemos referente al Día Mundial, donde conmemoramos al Día Mundial de la Hemofilia. Correcto. ¿No? ¿Pero qué es esto de la hemofilia? Muchas personas tienen un trastorno a nivel de la coagulación sanguínea que hace que sea mucho más fácil que puedan sangrar o que puedan tener sangrados, que algunos pueden ser inclusive bastante severos y que pueden aumentar la morbilidad, o sea, la asociación con más enfermedades o inclusive la mortalidad. Así que el día de hoy, como es una enfermedad no tan común, no tampoco dentro del cuadro de las raras como tal, pero vamos a hablar con un especialista en vivo, con una hematóloga en vivo, para poder hablar un poquito más acerca de este trastorno de la coagulación. ¿Qué es? ¿De dónde viene? ¿Cómo así? ¿Cuáles son los factores de riesgo? ¿Qué se puede hacer? ¿Hay control? ¿No hay control? ¿Hay tratamiento? ¿Qué se puede hacer? Así que si usted tiene la sospecha de que tiene un familiar con hemofilia, por favor, llámele en este momento y diga que se conecte a Doctor 7 porque vamos a tratar este importante tema. ¿A dónde nos pueden llamar, mi querida Lari? Mi doc, justamente conectándose a través de nuestra página web www.ecuadortv.es o la otra opción donde no nos va a poder ver en vivo, pero sí va a tener el programa súper resumido, 45 minutos para que usted no se mueva a ningún lado. Correcto. Y como ya se vienen 4 días de feriado, pues agradecería que se dé una maratón de toda la tercera temporada de Doctor 7. Que se igualen. ¿En dónde? ¿En que dónde? Se igualen. Que se se pueden iguale. ver Que en se iguale. YouTube. Van a tener toda la cantidad de toda la programación de Ecuador TV, desde el informativo, pasando por Fanáticos, pasando por el Che Bigotes, pasando por toda la programación que tiene para escoger. Pero si usted va a la parte de Doctor 7, puede ver tanto la parte humana como también la parte veterinaria. Y tenemos todos los últimos programas ya subidos, gracias a la gente que nos pidió el de epilepsia, ya los hemos enviado, todo. Y usted, ¿qué es lo que tiene que hacer si es que no puede ver el programa del día de hoy? Mañana que esté subido el programa, usted va a coger el link y se lo va a enviar a todos los familiares que puedan utilizar esta información. Recuerde darle a la campanita, ¿para qué? Para que le lleguen las notificaciones de las nuevas subidas de los programas que tengamos. Así es, mi dog. Y si usted no le maneja tanto al YouTube, pues no se preocupe que la otra manera en que podemos estar conectados, usted Correcto. en casita y nosotros aquí en Doctor 7 es a través de nuestro Instagram, @doctor7.es. Por allá estamos subiendo a diario contenido. Por ejemplo, les ofrecimos del día lunes, Doc. Sí. Las preguntas que no alcanzamos a responder porque se nos acabó el programa, están ahí subidas. 4 de las Correcto. preguntas más importantes que nos dijeron y no alcanzamos. sobre ¿qué tratamos el lunes? Tratamos de hacer La indigestión. Sobre la Entonces, indigestión, pues ahí están subidas en nuestro Instagram para que lo vaya a ver. Si es de las personas que escribió alguno de estos mensajes, por ejemplo, ahí nos preguntaban si es que cada vez que come se hincha el estómago y le duele el colon. Entonces, Correcto. ahí está la respuesta, toda resumidita, mi doc. Y justamente, síganlo escribiendo porque vamos a intentar hacer exactamente lo mismo. O sea, aquellas preguntas que no podamos contestar en vivo por la cantidad, pues intentaremos subírselas para que ustedes tengan una respuesta porque saben que este programa es hecho para ustedes y para su familia. Así Y a mí que, no me importa quedarme 10 minutos más tarde, usted tampoco grabándole o sea, a mí sí las me importa, respuestas. pero también me quedo. O sea, no hay ningún problema. Eso sí, o sea, Es verdad, después toca es hacer verdad, sí, chunquiro
pero bueno. Y después la Así media que- hora de edición, así que vaya a seguirnos y valore el Correcto. trabajo. ¿Y usted qué va a hacer Cuénteme. en feriados, señora? Yo me voy, no, todavía estamos entre que si me voy o no me voy, Ajá. pero estoy más allá que acá. Ah, ok. Sí, voy a ver si me voy a la playita con la familia. Ok. ¿Usted qué va a hacer? Yo Pero voy no me voy a meter al mar. descansar un poco, pero sí tengo que trabajar. La única ventaja es que se trabaja como que más relax, o sea, con No menos hay tráfico, Exactamente, la claro. gente llega medio tranquila, así que veamos que no se nos aloque nada más. Así es, mi dog. Así es que a toda esa gente también que tiene previsto o tiene planeado salir de su ciudad, Ajá. pilas con las recomendaciones que siempre les damos acá, ¿no, Doc? Con cuidado también, justamente por la parte del clima, la parte de seguridad Las también, vías, controlarse un poco. exacto. Tenga mucho cuidado con todo lo que son comidas. Hablamos de indigestión justamente, ¿por qué? Porque estos días son de Tour de Fanesca, donde el abue, donde la tía, donde la madrina, donde que repita. Tengan mucho cuidado, les informamos bien acerca de la parte calórica, proteica, la cantidad, el porcentaje y todo lo que puede hacer esta parte de una comida muy rica, pero que también tiene un exceso por ahí, ¿no? Ahora, mi doc, si la gente que no vio el programa del día de lunes Sí. y ahorita está con plena indigestión por no Correcto. ver Doctor 7, Claro. ¿dónde podemos encontrar al doctor Carlos Nieto para que nos dé una Gracias. citita y nos salve? Y vamos a estar trabajando normalmente todo el Ajá. feriado. Vamos a estar en MedInter, Centro Médico de Medicina Interna, Torre Médica 2 detrás del Hospital Metropolitano en el primer piso, consultorio 107. MedInter, 4 médicos internistas para todos tus problemas de salud. Si nos llamas, el 322-0063 y si llamas de provincia, el 02-322-0063 para tus consultas, tanto presenciales como también virtuales. MedInter, porque estamos Atentos a tu salud. Perfecto, mi doc, siendo las 5 y 7 de la tarde. Yo a cada rato sí que doy la hora, luego el Anto me habla. Ah, por si acaso. Por si acaso, vamos con la Meditrivia del día de hoy. ¡Vámonos! ¿Qué es lo que nos preguntó en esta tarde, en este día? Último programa de la semana porque nos vamos, Qué vea. semana pa' corta. Vamos Ay, ahí. cuénteme, doc. ¿Cuál es el principal problema que enfrentan las personas que tienen o que viven con hemofilia? A. Producción de menos glóbulos rojos. B. Sangrados prolongados por alteraciones en la coagulación. C. Reacciones inmunológicas ante algún tipo de medicación. Si usted sabe la respuesta, si es que usted ha vivido esto, si sabe, vaya contestando para que durante la programación sigamos respondiendo a este tipo de preguntas. Así que participe con nosotros en nuestro Instagram. Así es, mi dog. Oiga, mi dog, y les tengo una noticia. Dígamelo. Páreme la música y póngame Páreme música la de música. suspenso. Ah, esa también es una buena. Póngame música Páreme de la suspenso. música. Páreme la música. Eso. Música de suspenso. ¿Qué pasó? Tengo una mala. Una mala. Una mala noticia. No, ¿qué pasó? No, en serio, mire mi cara. Ok. Seriedad. Pasa, resulta y acontece ¿Sí? que este día no vamos a tener WhatsApp. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Se cayó el celular. ¡No! Se partió en dos. ¿Murió? Murió. Bueno, entonces pueden llamarnos a Pero los directos. Ajá. no, es que tampoco nos pueden llamar. Ah. Pero lo que pueden hacer por el día de hoy hasta solucionar este pequeño problema es que vayan a escribirnos todos los mensajes que tengan las dudas con respecto a la hemofilia. Es el tema que vamos a tratar el día de hoy Correcto. a nuestro Instagram, perfecto. @doctor7.es. Por acá yo ya lo tengo en la mano. Sí. Para que usted nos escriba y todos los mensajes, pues obviamente los voy a leer yo mismísima. Muy bien. Y Solo por hoy. Nuestro WhatsApp no vale. Exactamente. Vaya y al también, Instagram. si usted quiere, también nos puede enviar a nuestras redes sociales también, @drcarlosnieto, para también estar pendientes. Ahí también tienen bastante material para que puedan divertirse este feriado también, porque hemos subido varias cosas de interés para usted y su familia. Nos vamos a una pausa, ¿te parece? ¡Nos y vamos! regresamos de lleno con el programa del día de hoy, que es concientización acerca del Día Internacional de la Hemofilia, con ¿Sabe qué es esto, no? especialista en Eso, vivo. correcto. Así que ya volvemos. No se vaya, ¿Qué si se va? se lo pierde. Volvemos con Doctor 7 y el Correcto. programa muy especial que tenemos el día de hoy preparado para todos ustedes, con no solo uno, 2 reportajes. Correcto. Y tenemos el día de hoy a una de las mejores hematólogas que nos va a ayudar a entender esta parte de la hemofilia o el trastorno de la coagulación. Tenemos el gusto de presentarles a la doctora María Fernanda Luján, médica hematóloga que nos está acompañando el día de hoy. Bienvenida, mi querida Doc. ¿Cómo Bienvenida, estás? Doc. ¿Cómo te va? Muchísimas gracias. No, estoy muy bien. Muchas gracias por la invitación y un saludo a la audiencia. Muchísimas Ay, gracias. Doc. ¿Qué tan frecuente es en tu consulta que veamos pacientes con hemofilia, doctora? Mira, yo trabajo en un hospital
público realmente Sí. de la seguridad social y nosotros tenemos un flujo importante de pacientes con este tipo de diagnósticos. Correcto. En la consulta privada, la frecuencia de la investigación de pacientes con trastornos de la coagulación es igual de frecuente, pero el diagnóstico de hemofilia, como bien lo dijiste hace unos momentos, no es demasiado frecuente. Entonces, hay que hacer ese diagnóstico diferencial a veces de forma oportuna y evidentemente, pues luego tratar en el lugar donde sea pertinente. Ahora, dígame. sí, ahora mi doc, para empezar, ok, vamos viendo más o menos los casos que se ha presentado, ¿verdad? Tanto en la consulta privada como en la pública, pero para toda la gente que nos está viendo en este momento, ¿qué es la hemofilia? O sea, empecemos o partamos desde ahí para que más o menos ya vayan teniendo claro el panorama y vayan entendiendo el programa Muy del bien. día de hoy. Carlos dio una introducción que básicamente resume de forma adecuada qué es la hemofilia. Sabemos que es un trastorno genético. Puede ser heredado o puede ser de novo, pero es un trastorno con una alteración genética donde una de las proteínas de la coagulación se fabrica o funciona de forma deficiente. Ok, Existen varios tipos de hemofilia. ajá. Tenemos una hemofilia, la más frecuente es por el déficit de factor 8 de la coagulación, se llama hemofilia A, y tenemos otra que es por déficit de factor 9 de la coagulación o hemofilia B. Hay una un poco menos frecuente, se denomina hemofilia C, es muy rara, ella no es hereditaria y esta únicamente es por alteración del factor 11 de la coagulación. Ok, perfecto. Entonces, Cuando hemofilia- hablamos de esto justamente, entonces así aclarado como el trastorno, Ajá. ¿hay algún tipo de condicionante o factores de riesgo que puedan incidir en la aparición de la hemofilia? Lamentablemente no hay una condición específica. Si es una condición genética, evidentemente heredable, puede ser del padre o de la madre, es una condición que es ligada al cromosoma X, es uno de los cromosomas sexuales de la coagulación, entonces aquí hay ciertas características en la forma en que la heredamos. Correcto. O sea, quién va a ser afecto o quién va a tener o enfermedad. padecer los síntomas de la enfermedad o quién puede ser un portador de esta enfermedad. Y evidentemente hay otras formas de adquirirla. Hay veces que de novo o únicamente por el azar pueden suceder mutaciones en este cromosoma sexual, en el cromosoma X, y mi hijo o el bebé efectivamente puede nacer con esta condición. Incluso aunque ninguno de los dos padres lo tengan o lo padezcan. Correcto, justamente porque a veces hemos preguntado y nos han hablado mucho, por ejemplo, que hay los factores netamente genéticos, que obviamente van a tener una predisposición mucho más alta, pero también los factores epigenéticos. Muchas veces, ligamos con algún tipo de factor de riesgo ambiental, algún tipo de pesticidas, cosas, alcohol, algún tipo de drogas. ¿Hay alguna relación también con eso? Directamente relacionado, no. Voy aquí a dejar un acápite muy más pequeño de los Correcto. pacientes que pueden presentar hemofilia. Perfecto. Sí hay un pequeño porcentaje, menos del 1% de los pacientes, pueden tener algo que se llama una hemofilia adquirida. O sea, esta no se debe a una mutación genética. Yo tengo en la parte genética cómo fabricar mi factor de la coagulación, Correcto. pero lamentablemente existen condiciones que pueden ser, por ejemplo, inmunológicas, donde yo fabrico un anticuerpo contra mis factores de la coagulación. Entonces me manifiesto como un paciente hemofílico porque evidentemente no funciona mi factor que está bloqueado por este anticuerpo y por eso pueden ser las alteraciones. Pero no sería la parte, genética o cromosómica, que es la más frecuente, ¿no? Correcto. Y en los pacientes, por ejemplo, los pacientes que vemos en la parte de la seguridad pública, ¿tienen algún tipo de patrón sintomático, signos o síntomas que a ellos les llame la atención para la gente que está en casa y que diga, ok, o sea, sí a veces desangrado la nariz o va a tener un derrame ocular? ¿Hay algún tipo de patrón sintomático importante que deban conocer la gente en casa? Esto es muy importante. Nuestro signo de alarma principal siempre va a ser sangrado. El sangrado se manifiesta en muchos lugares. Puede ser un sangrado evidente, si es que yo me golpeo, me corto, evidentemente sangro de forma manifiesta. Pero no necesariamente es esa la manifestación. Así como a veces con un golpe, ¿no es cierto? Yo espero tener un morado o una lesión. Normalmente esas lesiones en el paciente que tiene trastornos de la coagulación es mucho más anormal. Es más severa, suele persistir más tiempo. Con un pequeño golpe tengo hematomas grandes o a veces sin tener ni siquiera un estímulo. No tengo un golpe, únicamente el movimiento o la actividad normal puede ser suficiente para provocar sangrado. Habitualmente estos sangrados, ¿dónde se suelen presentar? En las articulaciones, que son los lugares que presentan más esfuerzo, más estímulo. Entonces pueden ser sangrados en articulaciones como rodillas, cadera
hombros, codos, que son los Muñecas. lugares frecuentes. Entonces, los pacientes suelen tener episodios de dolor, de inflamación, y aunque no podemos ver la sangre macroscópica, esto nos lleva a un centro de medicina donde se puede identificar que lo que hay es efectivamente sangrado en la articulación. A veces estos morados, que normalmente yo espero un morado pequeño, 2, 3 centímetros, los pacientes hemofílicos los tienen muy grandes, pueden ser sangrados severos, masivos, que a veces pueden incluso poner en riesgo la circulación normal, por ejemplo, de las extremidades. Ahora, yo fui la semana pasada a hacer un reportaje que lo vamos a ver Correcto. más adelante en la Fundación Hemofílica Ecuatoriana, en donde justamente Javier, que era el representante a nivel nacional, nos decía, para nosotros los pacientes hemofílicos es mucho más riesgoso o más grave presentar una hemorragia interna que una externa. Se debe justamente a lo que nos acaba de explicar, ¿no? Y otro dato que me pareció súper interesante y que nos gustaría que por favor nos explique es que él dijo que pacientes hemofílicos aquí en Ecuador son solo hombres. ¿Por qué? Te comenté que es una herencia ligada al cromosoma X. No sé si voy a tratar de poner esto en perspectiva. Ok. Los hombres y las mujeres tenemos cromosomas sexuales. El varón, cuando nace varón, es XY. La mujer, cuando nace mujer, es XX. Si yo te digo que el gen que codifica el factor 8 y 9 de la coagulación están en el brazo largo del cromosoma X, significa que es poco probable que nosotros tengamos a papá y a mamá hemofílicos teniendo hijos, ¿de acuerdo? Entonces, habitualmente uno de los padres es el que tiene el gen afecto. ¿Qué significa esto? Que tiene que estar sí o sí en el cromosoma X. Cuando yo soy mujer y nazco de mi mamá, probablemente que me hereda ese cromosoma afectado, yo tengo el cromosoma X de mi papá, que es normal. Entonces, yo puedo suplir la cantidad de fabricación de factor 8 y por eso normalmente las pacientes, si son mujeres, no suelen ser mayormente sintomáticas. No significa que no puedan serlo. Aquí, ojo, que aquí luego daremos una consideración con respecto al día, a este año del 2025, del Día Internacional de la Hemofilia, donde queremos hacer conciencia que las pacientes mujeres también pueden tener sintomatología y llegar a necesitar la suplementación del factor. Pero en términos generales, tienen más factor, entonces sangran menos. Los pacientes varones, al tener únicamente un cromosoma X, que normalmente lo da la madre, pues sí o sí son afectos. Eso significa que no tienen cómo producir el factor 8. El paciente hemofílico, varón, más del 50% suelen ser hemofílicos severos, que se llama, y el otro 50% suelen ser leves y moderados, o sea, siempre presentan algo de sintomatología. Por eso efectivamente se conocía y se pensaba que solo los varones son hemofílicos, ahora sabemos que son los más sintomáticos, pero no necesariamente los únicos que heredan la enfermedad. Sí, justamente me decía, ¿no? Que no se lo conoce como la enfermedad de hemofilia, pero que sí tienen, o a las mujeres se les presentan estos síntomas, por ejemplo, en la menstruación. Ahí es más evidente, porque tienen todavía fabrican un poquito, pero cuando sangran, pues es que parte del factor se va en cualquier sangrado, en los partos, en la menstruación, en otros eventos, procesos quirúrgicos, se va bajando ese poquito factor que sí tienen, que las mantiene estables, y en el momento en que pierden ese factor, se vuelven sintomáticas. Correcto, por eso es muy importante que en casa recordemos que aparentemente se diría que es casi exclusivo de los varones, pues no, como bien lo dijo la doctora y lo está aclarando muy bien, generalmente como está ligado a este factor X que se llama, es mucho más frecuente, es mucho más común, es mucho más esperable que los varones que mantienen este tipo de alteración sean mucho más sintomáticos. Pero ojo con lo que también dice la doctora, importante en casa, no porque sean damitas no les va a afectar. Podrían afectarse, y estos puntos muy claves, como la menstruación, algún tipo de sangrado a veces en las encías, algún tipo de sangradito con la orina, podría ser uno de los factores que uno dice, ok, sangro más de lo que debería, probablemente podría ser uno de los signos de alarma, los signos de alerta. Doctora María Fernanda, si es que eventualmente en casa alguien que se golpea, jugando fútbol y cosas por el estilo, tiene esto que llaman las hemartrosis o la cantidad de sangre a nivel de la rodilla. ¿Qué pasaría si es que estos pacientes no acuden a una intervención o a una atención clínica inmediata? Ten en cuenta que el sangrado en la articulación crea un proceso de dolor, inflamación, limitación funcional. Correcto. Y evidentemente la sangre
se descompone en el tiempo en el que estemos, en el que esté en esa articulación, y evidentemente esa sangre puede crear un proceso inflamatorio a nivel de la articulación, porque no es normal que haya sangre en la articulación. Correcto. Entonces, este proceso inflamatorio a largo plazo, sobre todo si los sangrados pueden ser repetitivos, tiende a dañar la articulación de forma importante. Y este proceso inflamatorio lamentablemente la daña de tal manera que el paciente, por ejemplo, el paciente hemofílico, si es que no suplementamos Correcto. de forma adecuada el factor, puede tener daños permanentes y tener algo que nosotros llamamos artropatía hemofílica. El paciente empieza a tener limitación funcional hasta el punto en que efectivamente esa articulación deja de funcionar. Entonces puede ser este tipo de complicaciones que generen a largos plazos en la cronicidad de la enfermedad problemas más bien de la habitualidad del paciente, funcionales sobre todo. ¿Qué pasa? Dime, Lali. Sí, mi doc, justamente hablando de los problemas funcionales que podría llegar a tener una persona, ¿no? Igual, hago referencia a la entrevista que tuve en base a ese conocimiento o a esa información. Nos decía Javier, ¿no? Que él tenía un problema, por ejemplo, en la movilidad de sus piernas, ¿no? Pero porque cuando a él le diagnosticaron todavía no existía el tratamiento que hoy por hoy se les da a los pacientes hemofílicos y que gracias a ello pueden tener una vida normalmente activa. ¿Qué pasa con los pacientes, por ejemplo, voy a que este tipo de problemas de movilidad y todo eso pueden ser reversibles? Si es que es... Si se tratan a tiempo, sí. Ajá. Si yo disminuyo el sangrado, lo trato de manera oportuna, evito que se cronifique ese sangrado y evito nuevos eventos o sucesiones en la misma articulación, pues efectivamente es como cualquier otra eventualidad que nos puede pasar a ti y a mí si nos caemos y nos golpeamos. Puede haber algo de inflamación, algo de sangrado, y la mayoría de nosotros no tenemos lesiones que son permanentes. Pero si esto se cronifica, lamentablemente el daño suele ser irreversible. Y esto es lo importante. Así sea en niños o en personas adultas. No importa porque sea niño. A cualquier edad. Lamentablemente el daño cronificado sí o sí tiene repercusión funcional a mediano y largo plazo. Ahora, Doc, esto al ser hereditario Correcto. O hereditario, sí, ¿verdad? Ajá. ¿Por qué? Ok, lo heredé de mi papá, ¿verdad? Soy hombre. De la mamá. De la mamá, ok. Si eres hombre, heredas el cromosoma X de tu mamá. Ok, perfecto. Lo heredé de mi mamá. Soy un hombre. ¿Por qué mi hijo ya no heredaría esta patología? Porque si tú eres varón, cuando tienes un hijo varón, la única posibilidad de que él herede un cromosoma tuyo, si es varón, es el cromosoma Y. Ajá. La mujer siempre pone el X, siempre. Claro. Entonces, si yo soy papá hemofílico, papá varón hemofílico, ajá, si tengo hijas, sí o sí, siempre van a ser portadoras. Y si tengo hijos, van a ser normales. Correcto, por la parte de herencia. Por eso es muy importante entender la parte de. Así es, mi doc. Tenemos ya mensajes. Vámonos ahí, la gente está activándose. Gracias a ustedes también. Nos hicieron caso de que nos escriban por el día de hoy a nuestro Instagram, @doctor7.es, nuestro WhatsApp no vale. Nuestro celular ha muerto, pero usted tranquilo que el día lunes lo tenemos súper activo. Vamos a ver. Un abrazo para todo el equipo de Doctor 7. ¿Cómo diferencio, doctora, un sangrado normal de uno peligroso en una persona con hemofilia? Nos están preguntando. O sea, como las red flags, como los signos de alarma. Ajá. Todo sangrado en un paciente hemofílico es una red flag. Ok. Porque si un paciente hemofílico está sangrando, significa que su nivel de factor no es suficiente para haber evitado ese sangrado. Correcto. Okay. Entonces, red flag, cualquier síntoma asociado. Ahora, ¿cómo me doy cuenta que puede ser un sangrado? Que a veces es lo que le llama la atención a los pacientes. Correcto. Habitualmente los pacientes hemofílicos suelen tener sensaciones de dolor. Ajá. Entonces, tienen dolor en sus articulaciones. Las mamitas, por ejemplo, ya los niños empiezan a notar, los niños que empiezan a hacer actividad física empiezan a tener dolores, limitación articular. Y en ese momento, antes de que se hinche, antes de que no puedan mover más, deberían hasta conocerse, porque los pacientes llegan a conocerse en esta cronicidad. Efectivamente, tener un diagnóstico oportuno para saber si es que efectivamente esa articulación ha sido sometida a episodios de sangrado o no. O de trauma. Claro que sí. Tenemos más mensajes, mi doc. Con mensajes. Buenas tardes, doctor siempre. Doctor 7, siempre. Bueno, también. Siempre los veo con mi esposa. Una pregunta. ¿Es necesario hacer pruebas genéticas si hay casos de hemofilia en la familia? Lo digo porque el tío en segundo grado de mi esposa padece de esta enfermedad. Tío segundo grado. Okay. Hay que tener en cuenta que el estudio genético para identificar las mutaciones en el gen de codifica la hemofilia es un estudio que no se hace de forma regular, es un poco costoso y hay que tener en cuenta que
Habitualmente vamos al objetivo terapéutico, prevenir complicaciones y sintomatología que pueda llevar a padecer condiciones que tenga uno que lamentar después. Habitualmente, si yo tengo una duda, pues efectivamente lo que tengo que hacer primero es una valoración al médico especialista, donde valoraremos en ese historial médico efectivamente las probabilidades de herencia, luego la clínica que presenta mi paciente, y si es que esta clínica se compadece luego con exámenes de laboratorio que pueden a mí confirmarme si efectivamente las dosis de factor 8, 9 o cualquiera de los factores que estemos sospechando están en déficit o no. Correcto. Ok. Correcto. Perfecto. Antes de ir al estudio genético, ¿se puede hacer? Por supuesto que sí, pero es un poquito más limitado el acceso con respecto a ir a hacerme el estudio, a ver si encuentro la codificación. No se hace realmente en la mayoría de laboratorios, entonces queda un poquito más limitado. Ahora, Mido, justamente hablando de las citas de valoración con el especialista, yo creo que usted no va a encontrar a mejor especialista que la que tenemos acá y hemos traído a nuestro programa. Y por eso, ¿Dónde la encontramos, Mido? ¿dónde la encontramos? A la doctora María Fernanda Luján. Bueno, tengo la consulta en el Centro Médico Meditrópoli, frente al Hospital Metropolitano, en el tercer piso, consultorio 313. Excelente. También pueden Sí. las citas a mi celular 098-532-9906. Excelente, para así cualquier que consulta. ya saben ahí ustedes también, si es que no lo lograron, va a tomar una fotito y si no, ya saben en el YouTube también. Ahora, ¿cuál es la diferencia, mi doc, por ejemplo, en un caso urgente emergente? ¿Qué pasa con el paciente portador de hemofilia o que padece de hemofilia y que tiene un accidente de tránsito, por ejemplo? ¿Cómo se debe actuar en ese momento? A ver, hay que tener en cuenta que el paciente hemofílico, hay diferentes tipos de pacientes hemofílicos. Correcto. Hay hemofílicos con déficit leves, moderados o o severos. severos de factor. Correcto. Normalmente el paciente cuando tiene clínica, nosotros dosificamos el factor y podemos identificar si ese paciente tiene riesgos de tener complicaciones asociados a grados severos de sangrado. Correcto. Normalmente el paciente lo conoce y habitualmente los pacientes están conscientes de su condición y tienen algo o algún distintivo que los identifica. Correcto. Pero efectivamente, si es que tenemos en algún momento y no tenemos la identificación del paciente y vemos que hay un problema de sangrado, pues la valoración en un centro de emergencia evidentemente nos dará la pauta para poder evaluar. En todo centro de emergencia, en atención médica emergente, nosotros tenemos que valorar de forma integral al paciente. Haremos estudios de laboratorio donde identificaremos si hay pérdida sanguínea, en qué grado de severidad y luego si hay efectivamente por grado de pérdida sanguínea alteraciones en los factores de coagulación. Correcto. Ya si es hemofilia o no, voy a decir que aquí nosotros, si es que tenemos la condición de identificarlo y de saberlo, podremos suplementar el déficit de factor que tenga el paciente. Si no, tendremos que suplementar con el acceso de los medios que tengamos. Normalmente, pues suplementamos factores de coagulación cuando estos tiempos están alargados o prolongados con factores de coagulación como plasma fresco congelado o crioprecipitados. O sea, eso sí lo podemos encontrar Sí. en los hospitales, en Cruz Roja y demás. Sí, sí, sí. Correcto. El factor, Sí. voy a decir que tiene un costo inherente, lamentablemente, que es lo que Correcto. hace que nosotros creemos redes como la red de apoyo, salud ajá. pública de apoyo para que este acceso sea garantizado. Correcto. Sí, en términos generales, ir a comprar dosificación de factor en una farmacia o en una droguería, lamentablemente eso no es posible. Entonces es importante saber que la perspectiva es a la identificación, siempre crear una red de apoyo, red Correcto. que pueda sustentar la suplementación efectiva del factor. Sí, y justamente, mi doc, hablando de esta red de apoyo, ¿no? En un momento vamos a presentar un reportaje sobre la Fundación Hemofílica Ecuatoriana, en donde nos explicaron que existen más o menos de 700 a 800 personas diagnosticadas en el país que pertenecen a esta fundación. ¿Cuáles son los beneficios? Una de ellas es que les permiten acceder a este tipo de tratamientos y que gracias al Ministerio de Salud nos los dicen en la nota, ¿no? Y gracias a todos los recursos y trabajo de la Fundación del Estado y de todas las entidades involucradas en, exactamente, los pacientes que pertenecen a esta fundación tienen el acceso a este tratamiento que les hace la vida más fácil, pues tienen que colocárselo. Me quedé asombrada. Lunes, miércoles y viernes, en el caso del señor Javier, ¿no? Y ellos mismos en casa, o sea, ya es algo habitual. Javier dice, esto lo hago desde que me acuerdo. Claro, claro, es que es parte de su vida. Por eso mismo es importante saber cómo viven las personas con hemofilia, porque una cosa es contártelo, otra cosa es vivirlo. Así es, mi doc. Por eso les invitamos a todos ustedes a que veamos el siguiente reportaje. Regresamos y nos vamos a una pausa. Perfecto, vámonos a la pausa y volvemos enseguida. No se vayan.
La hemofilia en Ecuador, como en muchos países, representa un desafío tanto en su diagnóstico como en su tratamiento, al ser un trastorno genético donde la sangre no coagula correctamente por la deficiencia de ciertos factores. Su manejo médico resulta complejo y costoso. Es una enfermedad que está dentro de las enfermedades de alto costo. Nosotros no somos masa porque somos apenas uno de cada 10.000 nacidos vivos, los hemofílicos tipo A. Y los hemofílicos tipo B somos unos más o menos de entre 20.000 y 30.000 un paciente hemofílico tipo B. En Ecuador, la Fundación Hemofílica Ecuatoriana desempeña un papel crucial en la visibilización de esta condición. Por medio de esta fundación se ha logrado conseguir, entre esas, el reconocimiento del Estado a ser tratados y atendidos dentro del Sistema Nacional de Salud y sus subsistemas, en 20 hospitales del Ministerio de Salud Pública y 4 hospitales del IES a nivel nacional. Esta organización brinda apoyo integral a los pacientes y sus familias y trabaja en conjunto con instituciones públicas para mejorar el acceso a tratamientos. Todos a nivel nacional tenemos nuestras zonales con los directores que trabajan y están pendientes de los hospitales, y cuando hay casos nuevos lo que hacemos es asesorar qué es lo que hay que hacer, intercedemos entre los médicos y el hospital o entre los pacientes y el hospital para que tengan acceso lo más pronto, porque nosotros sí necesitamos la profilaxis cuando somos severos, lo más urgente para evitar estos sangrados y que los pacientes no tengan las discapacidades que hoy hay. En los últimos años, el avance ha sido notorio, como el fortalecimiento de programas de atención integral en hospitales públicos, capacitaciones médicas y el reconocimiento de la hemofilia como una enfermedad catastrófica dentro del sistema de salud. Lo que ha impulsado a que los pacientes, sean atendidos, respetados, pero sobre todo que tengan dignidad para poder tratarse y tener su calidad de vida. Muy importante es la calidad de vida de todos estos pacientes, ¿no? Para que vean ustedes que cuando hay estas redes de salud, estas redes de los mismos pacientes, también es mucho más factible que puedan acceder a este tipo de servicios también. Así que vamos a una pausa y regresamos para ir conociendo un poquito más acerca de la hemofilia de los pacientes, cómo lo viven con ella y también de cómo es el diagnóstico y el tratamiento adecuado. Además tendremos 2 testimonios de David y Marcelo que nos contarán cómo es vivir con hemofilia. Correcto. Así que ya volvemos. Vámonos. Cada 17 de abril se conmemora el Día Mundial de la Hemofilia y es por eso que hemos decidido tratar esta enfermedad en el programa del día de hoy. Y para complementarlo, les invito a que veamos 2 testimonios de pacientes que viven día a día con hemofilia. Vivir con hemofilia es estar en alerta constante, es cuidarte, conocerte y respetar tus límites, pero también es aprender a valorar la vida en cada detalle, porque sabes que tu camino no es igual al de todos. La niñez creo que fue lo más complejo porque entre los niños en su inocencia no entienden que tú tal vez no puedes hacer lo mismo que los demás y se vuelve difícil o frustrante el querer hacer todo y no poder. David tiene 30 años y hace 28 fue diagnosticado con hemofilia. A mí me diagnosticaron hemofilia cuando yo tenía 1 año y 6 meses. En realidad mis papis lo que supieron mencionarme es que como a esa edad tú empiezas a caminar, te caes, te golpeas, cosas así sencillitas, empezaron a aparecer pequeños morados en los glúteos, en las piernitas, en las rodillas. Y eso llamó mucho la atención a mis padres. Para David, vivir con hemofilia ha sido una lección constante de paciencia y a pesar de ciertas limitaciones, ha aprendido a adaptarse y a seguir adelante. Yo no lo veo como una enfermedad, sino que eres algo diferente a las demás personas y tienes que tener un cuidado especial. Pero sí, gracias. En toda mi vida he tenido gente que me ha podido comprender y más que todo yo nunca he sido y creo que la mayoría de los chicos que tenemos hemofilia terminamos siendo muy orgullosos de lo que tenemos porque es algo que
te limita, pero te hace ser diferente y te da un potencial en muchos otros campos de la vida. Una historia similar nos la cuenta Marcelo. Él reside en Manabí y nos comenta cómo ha sido su camino con hemofilia. Vivir para mí con hemofilia fue muy duro, más que todo en la niñez, en la etapa de niños, porque no habían el medicamento que actualmente tenemos. Entonces fue una etapa de mucho dolor, mucho sufrimiento, tanto para mí y mi familia. Hoy Marcelo sonríe con esperanza, pues tiene una familia, un trabajo y acceso a un tratamiento efectivo que le ha cambiado la vida. Ha mejorado mucho a partir de que tenemos el medicamento, ya el factor 8 liofilizado. Yo actualmente trabajo en el campo, soy casado, tengo un hijo y como le digo, la vida a nosotros nos ha mejorado 100% y la calidad de vida también. Visibilizar la hemofilia es el primer paso para entenderla y entenderla es el primer paso para cambiar realidades. Historias como la de David y Marcelo nos recuerdan que, aunque vivir con hemofilia no es sencillo, tampoco es una condena. Con acceso al tratamiento adecuado, apoyo familiar y acompañamiento médico, las personas con esta condición pueden llevar una vida plena y activa. Hemos visto los dos casos, tanto de David, un paciente de 30 años, como de Marcelo, un paciente de 46 años. El uno de Ambato, el otro de Manabí. ¿Qué es lo que tienen en común? La hemofilia. Y a propósito estamos hablando justamente sobre esta enfermedad, mi doc. Claro que sí, porque es importante poner en contexto que, como ustedes ven, este es un llamado a mejorar la calidad de vida y a dar una esperanza, sobre todo, a esas personas que a veces con el diagnóstico se pueden sentir frustradas. ¿Cómo es darles las noticias en la consulta a los pacientes? ¿Cómo lo toman cuando les menciona la doctora Luján y le dices, tienes hemofilia? El trabajo que hay que hacer para concientizar los trastornos hemorrágicos realmente es complejo. Hay que entender que lamentablemente no es decir, como te voy a tomar la presión, está alta o está baja, correcto, tengo o no tengo. Lamentablemente, con respecto a los trastornos hemorrágicos y el diagnóstico incluso de hemofilia, tenemos que explicar de forma adecuada que a veces esos trastornos de coagulación pueden tener múltiples manifestaciones y esas manifestaciones conllevan a completar estudios diagnósticos que a veces pueden ser complejos. Las mediciones del factor lamentablemente pueden tener mucha variabilidad, correcto, de laboratorio a laboratorio, de momento en la persona. Por ejemplo, lo hago después de la menstruación, a veces en una niña o en un varón, cuando acaba de tener un episodio de accidente o de sangrado. Entonces, pueden haber a veces incluso situaciones que dificulten ese proceso diagnóstico, pero independientemente de todo, cuando el paciente viene con clínica de sangrado, tendremos que nosotros hacer un historial adecuado, explicar que efectivamente la coagulación conlleva a una investigación de múltiples factores. Existen más de 20 factores de coagulación, entonces hay que hacer un estudio minucioso y exhaustivo y confirmarlo con estudios de laboratorio, por supuesto. En el momento que nosotros identificamos el déficit de factor de coagulación y podemos darle una graduación a ese déficit, aquí es entonces donde nosotros conversamos con los familiares para saber qué significa vivir con este grado de déficit de factor. Correcto. Y qué espero dentro de ese estilo de vida y complicaciones, o cómo podemos suplementar ese factor para poder llevar un estilo de vida que se equipare a lo normal. Ahora, doc, hoy en día con toda la información que existe, ¿verdad?, a través de todos los medios, las personas cuyo diagnóstico es la hemofilia, ¿son conscientes de la gravedad que podría ser la enfermedad en sus vidas? Yo quiero decir que sí. Si es que un paciente llega a tu consulta y has tenido este trabajo diagnóstico, depende mucho, por supuesto, del médico hematólogo para poder llegar a este feeling con su paciente, con su entorno familiar. Voy a decir, normalmente son las mamás o los padres los que llegan a la consulta con su hijo, con su bebé. Normalmente son diagnosticados de pequeño, cuando son varones, suelen ser afectos y sintomáticos, correcto, de la enfermedad, entonces los diagnosticamos en edades muy tempranas. Entonces, efectivamente, esta información normalmente procuramos concientizar a todo el entorno familiar. A partir de ahí, a veces también al entorno de su día a día, claro, colegio, a veces guarderías, por supuesto, a veces, claro, logramos tener que puedan tener apoyo de psicólogo, seguimiento, claro, con médicos especialistas, traumatólogos, odontólogos, que son parte de este grupo y este entorno de seguridad para el paciente, correcto, que nosotros queremos crear. Correcto. Y cuando hablamos específicamente, por ejemplo, del manejo,
¿sucede o pasa que también, aparte obviamente de la hemofilia, hayan complicaciones o hayan otras enfermedades concomitantes como diabetes, hipertensión, dislipidemias tal vez? Así como nos dijeron en los testimonios, voy a decir que efectivamente ahora en el Ecuador el Estado suplementa de forma efectiva, voy a decir en la mayoría de veces, estos requerimientos de factores, y con esto, si lo hacemos de forma temprana, los niños tienen menos grado de déficit, por ejemplo, y tienen una expectativa de vida que hoy por hoy, a nivel internacional, esperamos que lo tengamos pronto en el Ecuador, efectivamente esa expectativa de vida se equipare al de la población general. Eso significa que ahora efectivamente nuestros pacientes hemofílicos, adultos, puedan llegar a ser adultos mayores y efectivamente van a tener las complicaciones añadidas. Correcto. Diabetes, enfermedades degenerativas, crónicas, metabólicas, por supuesto. Claro, y también como escuchábamos con David, ¿no? Y Marcelo, los dos coincidieron en que la etapa más compleja o más difícil de la hemofilia fue la niñez, porque no eres consciente de todas las actividades que haces. Correcto. Y David nos daba, no lo pusimos en la nota, pero David nos daba un ejemplo, ¿no? Y nos decía... Yo entendía a mis 12 años realmente lo que tenía, entonces a mí me apasionaba, me encantaba jugar fútbol, pero también me entré en un momento de ansiedad y depresión, porque sabía que no podía hacerlo. Entonces, ¿qué hice? Y aquí va mucho la guía de los padres. ¿Qué hice? Mis papás me dijeron, ok, no puedes jugar fútbol, pero puedes ser el director técnico. Y ganaron campeonatos y él dijo, él decía, ¿no? Y yo celebraba los triunfos como que si yo hubiese estado pateando en la cancha metiendo ese gol. Es que importante, ¿por qué? Porque también hay etapas de la vida, por ejemplo, a la adolescencia, y muchas veces deportes de extremos, deportes de riesgos, exactamente, la bicicleta mismo y cosas por el estilo. Hay que tratar de compensar emocionalmente eso con los pacientes también. Sí, voy a decir que todavía estamos en ese trabajo a nivel de nuestro objetivo en suplementación de factor. Voy a decirte el objetivo, lo que queremos hacer, a lo que queremos llegar. El objetivo en el tratamiento de la hemofilia es que si tengo ganas de hacer algo de alto impacto, pueda hacerlo. Correcto. La idea de la suplementación del factor no es solamente darle el poquito de factor que me diga no voy a sangrar grave. Claro. Es que de plano no sangre. Claro. Ese es que el tenga objetivo. Una vida normal. Sí. Ok. O sea, el objetivo va encaminado a ese rumbo. Por eso tenemos efectivamente la suplementación de factores. Ahora, antes teníamos factores que en ciertos pacientes podían tener una vida muy corta, como tú ves, por ejemplo, ponerse cada 2 días, cada 3, dependiendo, a veces tenían que ponerse cada día. Ahora hay la posibilidad de, en ciertos pacientes o que metabolizan de forma inadecuada el factor 8 cuando lo suplementamos, requerir o tener vidas medias más largas, que puedan espaciarse estas aplicaciones del factor, para que no tengan que pincharse tanto. O sea, al final sí que son cambios en su estilo de vida. Correcto. Que a la final, aunque se adaptan y lo manejan muy bien los pacientes, no deja de ser complicado para el manejo. En la niñez lo hacen los padres, ya desde la adolescencia y edad adulta normalmente lo hacen ellos. Claro, así es. Tenemos mensajitos, mi Doc. A ver, aquí nos dicen, Paola nos describe desde Tulcán. Correcto. Me encantó el programa de hoy. ¿Qué debe saber un maestro o profesor si tiene un estudiante con hemofilia en el aula? Tengo un alumno que le diagnosticaron y nos compartió en el curso y quisiera saber cómo puedo apoyarle mejor. Muchísimas gracias por esa pregunta, súper importante. La verdad es que esa es maravilloso. Es la primera vez que yo tengo el contacto con alguien de afuera que efectivamente dice, me preocupo. Me preocupa. Porque es algo muy importante. La verdad es que el apoyo en el entorno es lo que hace que este paciente, en la condición en la que nosotros podamos darle esa suplementación, tenga una vida normal. El saberse consciente y no juzgado ni limitado por su condición, sabiendo que su maestra lo conoce y que tal vez pueda explicarlo de una forma simple y adecuada al resto de compañeros para que en situaciones de juego, de actividades, puedan adaptarlo a que este niño pueda sentirse integrado. Es una condición maravillosa. La verdad es que no siempre podemos tenerlos. Siempre indicamos a los padres que tal vez tengan este acercamiento en los lugares donde están sus hijos y luego a los chicos para que lo conversen cuando están en colegios o en universidades o en sus trabajos incluso. Pero sí, o sea, si es que hubiera esa apertura concientizando el hecho de que efectivamente existe el problema hemofilia o alteraciones de la coagulación y que se puede hacer algo, pues ya es un avance con respecto a mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Así es. Otra preguntita, otra pregunta. Claro, a ver, aquí nos dicen, gracias doctor Carlitos y doctora por tratar estos temas que pocos conocen.
¿Hay alguna dieta especial para personas con hemofilia o alimentos que deban evitar? Y adicional, mi doc, también nos enviaron otro mensaje por acá, se me perdió, donde nos preguntaban que si los medicamentos naturales podrían ser opción para este tipo de enfermedad. Muy bien, vamos con algo muy puntual. Es un déficit de factor y no existe otra forma de subir el factor más que suplementarlo. En el caso de la hemofilia, ¿de acuerdo? Estamos hablando del problema hemofilia. Entonces, no hay ninguna limitación con respecto a la dieta para empeorar o mejorar la condición de sangrado. Tampoco fármacos que efectivamente nos digan a nosotros, con esto vamos a mejorar. ¿Qué es importante? Hay fármacos que sí pueden empeorar o agravar el riesgo de sangrado. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, los antiinflamatorios no esteroidales o aspirina. ¿Por qué? Como les comenté, no es que nosotros coagulamos o no coagulamos. La coagulación es un evento con una sucesión de pasos, voy a decirlo así, donde uno de los principales actores, uno de los primeros, son las plaquetas. Las plaquetas son los que inician la cascada de la coagulación. Entonces, cuando yo las bloqueo con aspirina o con antiinflamatorios en un paciente que ya tiene un grado de déficit de factor, pues es que a veces ese sangrado puede verse un poco más interrumpido y agravado. Entonces, en los pacientes que sabemos que van a ser sometidos, en condiciones normales, no. Pero cuando van a ser sometidos a procedimientos, cuando han sido operados, mucho cuidado, no antiinflamatorios, no fármacos que puedan prolongar los tiempos de coagulación y que puedan agravar estas situaciones en condición de hemostasia. Ahora, ¿qué pasa si en la emergencia me encuentro con una persona que por factores ambientales pudo desarrollar o medicamentos puede desarrollar este tipo de Claro, por eso es muy importante justamente siempre preguntar cuáles son los últimos medicamentos. Y si no sé. Es que justamente por eso nos tenemos que prever en la historial clínico qué puede pasar con esos pacientes. Y la doctora me quitó la pregunta de la boca. ¿Por qué? Porque al volver de este corte comercial vamos a hablar específicamente qué es lo que tienen que hacer, cuáles son los pasos que tienen que hacer los pacientes que viven con hemofilia cuando tengan una intervención quirúrgica, un tratamiento a nivel dental, por ejemplo, o cualquier tipo de intervención por más pequeña que sea. Así que no se vaya, porque si se va, se lo pierde. Y es la última parte del programa del día de hoy. Y de la semana. Volando. Sí, también. Vámonos. Y volvemos con los últimos minutos del programa del día de hoy. Primero, y antes de que se nos pase, por favor, correcto. Otra vez a toda esa gente que nos está viendo en este momento. ¿Dónde? Centro Médico Meditrópoli, en el tercer piso, consultorio 313, o las citas al celular 098-532-9906. Ya saben, para sus citas, así que tómele foto. Y si se perdió el programa del día de hoy, mañana lo va a tener subido en la página de YouTube de Ecuador TV. Correcto. Vamos con los resultados. Vamos a ver qué dice la gente en el programa del día de hoy con la Meditrivia. Y léalo, dice así: ¿cuál es el principal problema que enfrentan las personas con hemofilia? La opción A nos dice producción de menos glóbulos rojos, 20% de votaciones. La opción B, sangrados prolongados por coagulación, 60%. Y la opción C, reacciones inmunológicas ante medicamentos, 20%. Han estado bastante atentos y les felicitamos porque sí, eventualmente sabemos que son sangrados prolongados por alteraciones de los factores de la coagulación. Importante, ¿por qué? Porque con esto, doctora María Fernanda, ¿cuáles serían esas recomendaciones que podemos hacer a las personas que ya viven con hemofilia y también con aquellas que están sospechando con el programa del día de hoy que podría ser algún tipo de cuadro hemofílico? Vamos a ir al inicio. Primero, al que sospecha, vaya a la consulta médica. Correcto. El médico hematólogo realizará una valoración clínica adecuada, un historial clínico completo, un examen físico adecuado y complementará con estudios para poder confirmar o descartar la condición. De acuerdo a eso, pues evidentemente se elegirá el tratamiento adecuado. Y para tratar ya la condición, en el paciente con hemofilia vamos a decir que vamos a catalogar a ese paciente de acuerdo a su riesgo de sangrado. Y en base a eso vamos a suplementar el factor para evitar esas complicaciones. Si son condiciones del día a día y el paciente efectivamente tiene riesgo de sangrar en sus actividades habituales, nosotros daremos una dosis de profilaxis del factor. Profilaxis para evitar sangrados, para que en su día a día no haya complicaciones. ¿Qué pasa en las condiciones que salen del día a día? Cuando va a hacerse un procedimiento quirúrgico, un procedimiento de extracción dental, cualquier otra condición, pues nosotros ahí valoramos en ese procedimiento cuál es el riesgo de sangrado asociado a su condición. Entonces sabemos que hay cirugías con riesgo de sangrado leve, de sangrado moderado o de sangrado severo.
Entonces, de acuerdo a eso, nosotros procuraremos suplementar, a veces dar unas dosis extras del factor para poder llevar ese factor hasta cubrir el requerimiento que evite el sangrado. ¿De acuerdo? Entonces, habitualmente, si lo normal del factor para evitar sangrado por completo es llevar el factor en promedio a un 30%, pues en sangrados leves lo mantendremos en esa condición y a veces utilizaremos o nos ayudaremos de fármacos que eviten el sangrado local, por ejemplo. Hay medicamentos que nos ayudan a fijar el coágulo, hay medicamentos que causan vasoconstricción local y mejoran la utilización de los factores localmente, ¿de acuerdo? Desmopresina, hay antifibrinolíticos. Entonces, podemos tener a veces ayudas locales que pueden ayudar y ser efectivas en el tratamiento de sangrados leves. Correcto. En sangrados moderados y severos, pues ahí sí procuraremos, de acuerdo al tipo de intervención, llevar el factor a esos grados. En sangrados moderados llevamos el factor normalmente a un 50-70% y en sangrados severos 80 o 100% del factor. Eso lo calculamos para el paciente y le suplementamos ese factor para evitar esos sangrados. Perfecto, mi doc, clarísimo entonces. Increíble, súper claro, y por eso para la gente, más bien un llamado de vida, un llamado de mejorar calidad de vida. No le tenga miedo a la hemofilia, conózcala, llegue a su médico hematólogo, converse con él y planifique que su vida va a ser lo más normal posible, Milari. Siempre y cuando tenga un diagnóstico correcto, y tratamiento adecuado, como todos los días y siempre en todas las enfermedades, los repetimos aquí en el programa. Nos vamos despidiendo, mi doc. Sí, ¿Qué va a hacer en el feriado? ¿Usted va a descansar? Bueno, básicamente a descansar, trabajar un poquito. Los pacientes que nos llamen sin ningún problema, vamos a estar trabajando regularmente con la parte en Medinter, pero vamos a estar tranquilos en estos días. Mi doc, ¿usted? Pues, ¿va a salir? ¿Va a hacer alguna cosa? En casa también. Qué bueno, descansar en la medida de lo posible. Excelente. ¿Cómo pasó en el programa? ¿Bien? Maravilloso, la verdad fue increíble. Espero que realmente se cree conciencia, pero no. Muchísimas gracias, que se pasa muy volando? gentil. Sí, señor. Muchísimas gracias a todos ustedes. Nos vamos despidiendo. Que tengan un excelente feriado. Son 4 días. Si va a salir de la ciudad, por favor, con las debidas precauciones del caso. Y el día lunes les invitamos porque si usted quiere empezar a hacer actividad física, tenemos a los mejores. Tenemos a Tenorio Team para poder ver cómo empezar a hacer ejercicio sin que le tenga miedo. Exactamente. No calambres, no alteraciones. Nada. ¿Cómo se puede hacer? ¿Cómo usted va a disfrutar de hacer deporte? Así que les invitamos a este programa muy especial el día lunes. Así que adiós. Nos vamos. Los dejamos chau, con chau, Che chau, Bigote. chau, chau. Buena tarde. Chao. Chau.